Hola amigos, es un privilegio estar con cada uno de ustedes. Les doy la bienvenida al canal de Jorge Ruiz Mercado. Vamos a estudiar en el día de hoy el capítulo 21 del libro de Apocalipsis titulado Cielo Nuevo y Tierra Nueva. Allí en el lugar donde te encuentras, quiero invitarte a hacer una oración para encomendarnos a nuestro Dios. Oremos. Bendito Creador que vives y reinas en el alto cielo, para ti sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Te damos muchas gracias por tu inmenso amor, por tu gran bondad y tu misericordia infinita. Al abrir tu palabra pedimos tu santa unción para comprenderla y ponerla en práctica. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Es un privilegio escudriñar la santa palabra. En el día de hoy vamos a aprender cosas interesantes acerca de el cielo nuevo y la tierra nueva. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, encontramos grandes enseñanzas. En la primera parte del capítulo, nosotros vamos a mirar acerca de la tierra nueva. Y en la segunda parte vamos a mirar todos los aspectos concernientes a la Nueva Jerusalén. En el capítulo 20 ya vimos el juicio final sobre el enemigo, la bestia, el falso profeta, como lo hemos estudiado en los capítulos anteriores. La vista del apóstol Juan ahora se centra en la recompensa que han de recibir los redimidos en el premio que Dios le va a dar a cada uno de ellos. También podemos observar en este capítulo de Apocalipsis que la Nueva Jerusalén, esta Jerusalén celestial, va a reemplazar a la santa ciudad, a la ciudad de Jerusalén terrenal. El versículo 1 de Apocalipsis 21 dice: Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar ya no existía más. Esto nos da una indicación de que Dios lo pasado lo ha cambiado por algo mejor. Podemos nosotros buscar en el libro de Segunda de Pedro, el capítulo 3, versículo 13, a ver qué enseñanza nos da este texto sagrado. La palabra de nuestro Dios dice: Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Ya Dios le había iluminado al apóstol Pedro para que escribiera este texto sagrado, para que nosotros comprendiésemos hoy que verdaderamente Dios va a darnos un cielo nuevo y una tierra nueva. El versículo 2 dice: Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, el capítulo 8 y los versículos 21 al 22. Por tanto, también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Pero esa situación el Señor la va a cambiar cuando Él haga la tierra nueva y el cielo nuevo, para que sus redimidos vivan con Él. El libro de Isaías, el capítulo 65, el versículo 17 dice: Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, de lo pasado no habrá memoria, ni vendrá al pensamiento. Toda esta tierra llena de pecado será renovada y será restaurada. Ya el Señor también lo había advertido en la antigüedad a través del profeta Isaías. Cuando Juan ve la nueva Jerusalén descender del cielo, nos da una indicación de que no está haciendo referencia a la Jerusalén terrenal, sino a la nueva Jerusalén, a la Jerusalén celestial. ¿Por qué? Ya Dios eso lo había explicado en el pasado. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 10, nosotros podemos encontrar una pista interesante. La palabra de nuestro Dios dice: Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios.
Esto nos da una pista de que Dios es el diseñador de esta ciudad y también nos da a entender que es la ciudad celestial. Y en el capítulo 12, el versículo 22 dice: vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Aquí podemos observar que Dios ya había dado esa especificación a varios personajes, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. El versículo 3 de Apocalipsis 21 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres, Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dios va a establecer su reino con su pueblo, y esto también tiene unas pistas en el Antiguo Testamento. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 27. La palabra de nuestro Dios dice: estará en medio de ellos mi tabernáculo, yo seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. El Señor todo lo que va a hacer lo revela a sus siervos los profetas, y Él profetizó que su pueblo moraría con él. Y estas palabras se van a cumplir según lo dice el libro de Apocalipsis, el capítulo 21. El versículo 4 de Apocalipsis 21 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ya no va a existir la muerte porque ya quedó destruida. En el capítulo 20 lo explicamos. Ya no va a estar el enemigo porque ha sufrido el castigo del fuego eterno en el lago de fuego que arde con azufre, que es la muerte segunda. Ahora Dios tiene un universo libre del pecado y libre de los pecadores, y siempre habitaremos con nuestro Señor. En el libro de Isaías, el capítulo 25, el versículo 8, ya el Señor había dado ese anuncio. Textualmente dice: destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor las lágrimas de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y la palabra de Dios permanece y se cumple para siempre. Dios va a quitar la angustia, la muerte, el sufrimiento, la enfermedad, y viviremos en un mundo en paz. En el libro de Isaías, en el capítulo 35, el versículo 10, también nos da una indicación de los acontecimientos que se están explicando en el capítulo 21 del libro de Apocalipsis. Isaías 35, 10 dice: y los redimidos por Jehová volverán a Sión con alegría, y habrá gozo perpetuo, sobre sus cabezas tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. El Señor quiere que nosotros hagamos parte de ese plan perfecto que Él ha establecido para cada uno de nosotros. El versículo 5 de Apocalipsis 21 dice: el que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Es un versículo que vale la pena repetirlo y repetirlo. Es un versículo que debemos aprendérnoslo de memoria, porque el que está sentado en el trono es el que hace nuevas todas las cosas. Él va a recrear nuevamente un mundo perfecto para ti y para mí. Todo lo malo se olvidará, todo lo pasado que nos causaba malestar se va a olvidar. El profeta Isaías, en el capítulo 43, el versículo 18 y 19, nos da la siguiente indicación: no os acordaréis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la tierra estéril.
Las palabras de Dios son fieles, las palabras de Dios son verdaderas, las palabras de Dios se cumplen. Él nos va a dar un cielo nuevo y una tierra nueva. El versículo 6 de Apocalipsis 21 dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El versículo 7 dice, el vencedor heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Las cosas que va a heredar el vencedor están prometidas a los vencedores de cada una de las iglesias explicadas ya en el capítulo 2 y 3 del libro de Apocalipsis. Pero fuera de la ciudad quedarán un grupo de personas. ¿Quiénes son? Apocalipsis 21:8 nos los dice. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dios da un camino para entrar en la santa ciudad, en la nueva Jerusalén, pero aquel que no acepte la salvación gratuita, aquel que no acepte el agua de vida, entonces estará fuera de la ciudad. Y en el libro de Apocalipsis nosotros encontramos en el capítulo 22, el versículo 14, la siguiente expresión. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Pero los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas, y los idólatras, y todo aquel que ama y practica la mentira. No importa lo malo que hayamos sido en el pasado, si lavamos nuestras ropas en la sangre del Cordero, Dios es fiel y justo y nos perdona, nos transforma y nos hace dignos de entrar por las puertas de la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial. Ahora, la atención de Juan se centra en explicar las características de la nueva Jerusalén. El versículo 9 de Apocalipsis 21 dice, entonces vino a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Unas palabras semejantes fueron utilizadas en el libro de Apocalipsis en el capítulo 17, el versículo 1, cuando dice textualmente, vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Y esta ramera, el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 17, versículo 18 dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, lo que indica que es la ciudad contraria, la Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones. Entonces ahora, en el capítulo 21, quizás es ese mismo ángel o un ángel con esas mismas características, viene a Juan y le dice que le va a mostrar a la nueva Jerusalén, le va a mostrar a la desposada, la esposa del Cordero. Y el versículo 10 dice, me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad, la santa Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios. El versículo 11 dice, tenía la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Hasta ahora nosotros nos hemos dado cuenta que esto es una metáfora, una parábola. En el capítulo 19 ya estudiamos las bodas del Cordero y estudiamos la ceremonia de la cena de bodas del Cordero. Pero es bueno hacer un pequeño recorderis para que quede claridad en nuestra mente. Ya hemos estudiado en el capítulo 19 de Apocalipsis un buen número de citas en donde nos dan claridad acerca de la relación de Cristo con su pueblo. Quiero leerles textualmente en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 249. La parábola del vestido de bodas representa una lección del más alto significado. El casamiento representa la unión de la humanidad con la divinidad. El vestido de bodas representa el carácter que todos deben poseer para ser tenidos por dignos convidados a las bodas. Otro texto interesante lo podemos encontrar
en el deseado de todas las gentes. Deseado de todas las gentes en la página 130 dice: tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la relación matrimonial se emplea para representar la unión tierna y sagrada que existe entre Cristo y su pueblo. En el pensar de Cristo, la alegría de las festividades de las bodas simbolizaba el regocijo de aquel día en que Él llevará a la esposa a la casa del Padre, y los redimidos juntamente con el Redentor se sentarán a la cena de las bodas del Cordero. Continúa diciendo: de la manera que el novio se regocija sobre la novia, así tu Dios se regocijará sobre ti. Ya no serás llamada dejada, sino que serás llamada mi deleite. Aquí nosotros podemos darnos cuenta que el Señor está apuntando a la relación de Él con su pueblo. El texto continúa diciendo: cuando la visión de las cosas celestiales fue concedida a Juan, el apóstol escribió: y oí como la voz de una grande compañía, y como el ruido de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque reinó el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero, y su esposa se ha aparejado. Bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Esto hace referencia al capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Podemos entonces analizar que los santos, junto con la Nueva Jerusalén, constituyen a la esposa del Cordero. En el libro Conflicto de los Siglos, en el capítulo Jesucristo nuestro abogado, la página 422, podemos leer lo siguiente: la boda representa el acto de ser investido Cristo de la dignidad de rey. La ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que es la capital del reino y lo representa, se llama la novia, la esposa del Cordero. El ángel dijo a San Juan: ven acá, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Me llevó en el espíritu, agrega el profeta, y me mostró la santa ciudad de Jerusalén, descendiendo del cielo de Dios. Salta pues a la vista que la esposa representa a la santa ciudad, y las vírgenes que van al encuentro del esposo representan a la iglesia. Esto es la explicación de la parábola de las 10 vírgenes que encontramos en el libro de San Mateo, en el capítulo 25. Continúa diciendo: en el Apocalipsis, el pueblo de Dios lo constituyen los invitados a las cenas de las bodas. Si son los invitados, no pueden representar también a la esposa. Cristo, según el profeta Daniel, recibirá del anciano de días en el cielo el dominio y la gloria y el reino, y recibirá la nueva Jerusalén, la capital de su reino, preparada como una novia engalanada para su esposo. Después de recibir el reino, vendrá en su gloria como Rey de Reyes y Señor de Señores para redimir a los suyos, que se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob para participar de la cena de las bodas del Cordero. Aquí nosotros podemos ver una explicación y una claridad de este asunto. En la página 423 dice: en el tiempo señalado vino el esposo, no a la tierra como el pueblo lo esperaba, sino hasta donde estaba el anciano de días en el cielo, a las bodas, es decir, a recibir su reino. Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y fue cerrada la puerta. No iban a asistir en persona a las bodas, ya que éstas se verifican en el cielo, mientras que ellas están en la tierra. Los discípulos de Cristo han de esperar a su Señor cuando haya de volver de las bodas, pero deben comprender su obra y seguirle por fe mientras entra en la presencia de Dios. En este sentido es que se dice que ellos van con Él a las bodas. En la parábola del capítulo 22 de San Mateo se emplea la misma figura de las bodas, y se ve a las claras que el juicio investigador se realiza antes de las bodas. Antes de verificarse estas, entra el rey para ver a los huéspedes y cerciorarse de que todos lleven las vestiduras de boda, el manto inmaculado del carácter lavado y emblanquecido en la sangre del Cordero. En el Apocalipsis, el lino fino representa las acciones justas de los santos, y son los santos los que van a tener estas vestiduras para poder ser dignos de estar delante de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en la página 424 de Conflicto de los Siglos dice: cuando haya terminado este examen,
cuando se haya fallado respecto de los que en todos los siglos han profesado ser discípulos de Cristo, entonces y no antes habrá terminado el tiempo de gracia y será cerrada la puerta de misericordia. Así que las palabras, las que estaban preparadas, entraron con él a las bodas y fue cerrada la puerta, nos conducen a través del ministerio final del Salvador hasta el momento en que quede terminada la gran obra de la salvación del hombre. Con estos textos nosotros tenemos ya una claridad acerca de este aspecto y podemos comprender que los redimidos junto con la ciudad santa constituyen a la esposa del Cordero. El versículo 11 de Apocalipsis 21 nos muestra que tenía la gloria de Dios y que su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. También nos dice el versículo 12 que tenía un muro muy grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas habían 12 ángeles y nombres inscritos, que son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. En las puertas que están en el gran muro de la Nueva Jerusalén están los nombres de las 12 tribus de Israel. Y en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis, en los versículos desde el 4 en adelante, podemos ver cuáles son esos nombres que van a estar en esas puertas, porque allí dice que van a estar de la tribu de Judá 12,000 sellados. También va a estar el nombre de Rubén, el nombre de Gad, el nombre de Aser, el nombre de Neftalí, de Manasés, de Simeón, de Leví, de Isaacar, de Zabulón, de José y de Benjamín. Estos son los nombres que están representando al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios en el Antiguo Testamento. El versículo 13 dice: 3 puertas al oriente, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur y 3 puertas al occidente. De una manera similar estaban organizadas las tribus de Israel en la antigüedad cuando estaban en el desierto. El versículo 14 nos dice que la ciudad tenía un muro. ¿Cómo era este muro? Textualmente dice: el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces tenemos ahora la representación de la iglesia cristiana, de la iglesia en el Nuevo Testamento. El versículo 15 dice: el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Vamos a abrir el libro de Efesios capítulo 2, el versículo 20, a ver qué pista nos da. Textualmente dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo es el todo y en todos. El fundamento de la iglesia está en los apóstoles del Cordero para la iglesia cristiana y los profetas y los patriarcas en el Antiguo Testamento. El versículo 16 de Apocalipsis 21 dice: la ciudad se hallaba establecida como un cuadrado, su longitud es igual a su anchura. Con la caña midió la ciudad 12,000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de la ciudad son iguales. Es decir, una ciudad que es cúbica, una ciudad que tiene una figura geométrica regular. Y haciendo las conversiones, encontramos que esto equivale a aproximadamente 2.222.4 kilómetros, es decir, 2.222.4 kilómetros de alto, de ancho y de largo. Una ciudad extraordinariamente grande. Si nosotros medimos en línea recta en el país Colombia, desde Punta Gallinas hasta Leticia, es decir, desde la parte más arriba hasta la parte más al sur, hay aproximadamente 1.800 kilómetros, es decir, atravesando Colombia desde arriba, en el departamento de La Guajira, hasta el Amazonas. Y esta medida de la ciudad de Dios es más hacia abajo. Llegaríamos como hasta el Brasil, es decir, que es una ciudad
inmensamente grande por las proporciones. Y la Nueva Jerusalén no va a ser la totalidad del gobierno de Dios, sino que la Nueva Jerusalén es la capital del reino de Dios. El versículo 17 dice, y midió su muro 144 codos, según medida de hombre, la cual era del ángel. Esto es aproximadamente 64 metros. Continúa diciendo, el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. Y te da las descripciones porque Dios quiere darnos un lugar hermoso. Las descripciones son las siguientes. El primer cimiento era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de ágata, el cuarto de esmeralda, el quinto de ónice, el sexto de cornalina, el séptimo de crisólito, el octavo de berilo, el noveno de topacio, el décimo de crisopraso, el undécimo de jacinto y el duodécimo de amatista. Aquí están las piedras preciosas que están en los cimientos de la Nueva Jerusalén. El versículo 21 nos dice cómo eran las puertas. Textualmente dice, las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era de una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro como vidrio transparente. El apóstol dice, en ella no vi templo, porque el Dios Todopoderoso es su templo y el Cordero. Estaremos con nuestro Padre Celestial y con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El versículo 23 dice, la ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. El versículo 24 dice, las naciones que hayan sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y su honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Llevarán a ella la gloria y el honor de las naciones, y no entrará en ella cosa impura, o que haga abominación y mentira, sino solamente los que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. En la ciudad de Dios no va a haber impurezas. Por eso es que nosotros debemos prepararnos, debemos aceptar el sacrificio de Jesucristo, debemos aceptar que Cristo nos limpie y nos purifique para que nos dé vestiduras. Porque en el libro de Apocalipsis, el capítulo 19, dice textualmente, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino representa las acciones justas de los santos. Apocalipsis capítulo 19, versículo 7 y 8. De todos estos versículos, un versículo que me llama extraordinariamente la atención es el versículo 7 de Apocalipsis 21, en donde dice, el vencedor heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Dios es nuestro Padre Celestial. Él nos quiere llamar hijos. Debemos aceptar esa gran salvación. El texto sagrado nos dice que el vencedor heredará todas las cosas. ¿Qué son todas esas cosas? Apocalipsis lo explica en el capítulo 2 y 3. Esas cosas que el Señor quiere darnos son las siguientes. Una corona de oro. El Señor nos quiere dar una piedrecita con un nombre nuevo que ninguno conoce. El Señor nos quiere hacer columna en el templo de Dios. El Señor quiere colocar en nuestra frente el nombre de Él, el nombre de la ciudad Nueva Jerusalén y el nombre nuevo de Jesucristo. El Señor quiere darnos a comer del árbol de la vida. El Señor quiere darnos vida eterna. El vencedor no va a sufrir daño en la segunda muerte. El vencedor entrará por las puertas de la ciudad y estará en la presencia de Dios y en la presencia del Cordero. Yo quiero estar un día no muy lejano en la Nueva Jerusalén, en la ciudad celestial. ¿Lo quieres tú también? Si así lo deseas, te invito a inclinar el rostro
allí en el lugar donde te encuentras y vamos a elevar una plegaria a nuestro Dios para que Él venga a nosotros a través de su Santo Espíritu y nos limpie, nos purifique y nos ayude a estar preparados para ese gran día, para recibir la recompensa de un cielo nuevo y una tierra nueva. Oremos. Bendito Creador que vives y reinas por los siglos de los siglos, para ti sea toda la gloria, toda la honra, el poder y la alabanza. Purifícanos, Señor. Ayúdanos cada día a comprender tu palabra y a entenderla. Te rogamos una bendición muy especial por cada una de las personas que nos escuchan en estos momentos. Que si alguien está en enfermedad, tú le des la sanidad. Que si alguien está en tinieblas, tú ilumines su vida. Que si alguien está en angustia, tú le des tu paz. Todas estas cosas las imploramos sin merecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Que la bendición de nuestro Dios Todopoderoso sea con cada uno de nosotros. Te espero en el próximo tema, el último capítulo del libro de Apocalipsis, el capítulo 22. No olvides compartir este mensaje con otras personas. Dale me gusta y suscríbete a este canal. Dios te siga prosperando.